Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar el estudio de Job. Vamos a ver el capítulo número 28. Vamos a leerlo. Yo voy a estar leyendo en la versión de la nueva traducción viviente. ¿Ok? Y dice así, capítulo 1. La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar el hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra, mientras buscan minerales en lo profundo. Aquí Job continúa con su discurso y está hablando de cómo el ingenio humano, el razonamiento, lo ha llevado a obtener este tipo de cosas. Esta capacidad le ha permitido al hombre lograr proezas que en un tiempo se consideraban imposibles, como fue la de volar, inclusive llegar a la luna. Y actualmente los avances, por ejemplo, en medicina, en materiales, en electrónica, la cantidad de cosas que se ha llegado. Y Job está mencionando esto porque para hacer diferencia entre el razonamiento, la inteligencia humana y otro tipo de sabiduría e inteligencia. Entonces él está diciendo que, pues sí, aunque ya en su tiempo llegaron a lograr proezas de ese estilo, voy a leer en el 4, dice, cavan pozos, abren minas, lejos de donde vive la gente, descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado a otro. Es decir, el ingenio humano ha llegado a todos lados. La raza humana ha obtenido importantes avances tecnológicos a través de su historia. Ha logrado encontrar los tesoros que hay en la tierra. Continúa en el 5. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Imagínate, hace cuánto que se escribió Job y aquí está diciendo que el núcleo de la tierra es líquido y muy caliente. Y al parecer de los hechos, así es. Bien, abajo, estoy continuo en el 6. Abajo las piedras contienen lapislázuli precioso, el polvo que contiene oro, sus tesoros que ningún ave, son tesoros, perdón, que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo del halcón alcanzan a distinguir. Es decir, y está hablando de los halcones, de las águilas, que tienen una visión súper avanzada, que pueden ver, por ejemplo, las águilas presas a más de 1 kilómetro. Y no se han dado cuenta de esos tesoros. Y el hombre sí, el hombre con capacidades menores a las de muchos de ellos, sí han logrado obtener esos tesoros. Como aquí dice el lapislázuli, las piedras preciosas, el oro, la plata, el hierro, el cobre. Dice en el 6, ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros, ningún león ha puesto sus garras sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz las montañas. Otra vez les digo, se han hecho cosas impresionantes, ¿verdad? Tenemos las pirámides de Egipto, tenemos otras, la muralla china, por ejemplo, que son unas obras de ingeniería fabulosas. Y al día de hoy las cosas tan impresionantes que se construyen. El hombre ha avanzado mucho, ha encontrado todos los tesoros que hay en la tierra, o la gran mayoría de ellos, pensemos. Dice en el 10, construyen túneles en las rocas, descubren piedras preciosas, represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz tesoros escondidos. Es decir, para el hombre no ha habido como tal algo que lo limite. Uno podríamos pensar, en aquellos tiempos habrían pensado, pues sí, lo limita el volar, ¿no? Porque ya se conocían los barcos, podían moverse grandes distancias sobre el agua, pero en el aire no, y actualmente volar es algo de lo más común. Hace unos años, el siglo pasado pensemos, el llegar a la luna era algo impensable todavía, era imposible, y se han hecho viajes espaciales, se tienen satélites en el espacio, se conocen cosas del espacio, se han llegado actualmente a las zonas más profundas del mar, bueno, de las fosas marianas, por ejemplo, se ha llegado. Entonces, a lo que vamos con esto es que la inteligencia humana, el razonamiento, esa capacidad que tiene el hombre, que Dios le dio al hombre, no tiene comparación con nada. Y lo que se propone lo logran. Lo hemos logrado. Dice en el 14. Pero estamos en el 12. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Entonces, Job en el 11 está hablando de
de los tesoros escondidos, de los tesoros que hay en la tierra escondidos y que el hombre ha podido de alguna forma llegar a obtenerlos. Con diferentes cosas, de diferentes maneras, ha inventado herramientas, métodos, cosas para poder lograrlo. Pero dice, hace un cambio aquí muy, muy grande en el 12. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Y eso es para tener claro que no es lo mismo el conocimiento humano, la inteligencia humana con la sabiduría. Dice, voy a repetir el 12, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Dice en el 13, nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando aquí Job? Acuérdate cómo viene desarrollándose la historia de Job. Todo lo que sufrió, lo que ha pasado con la llegada de sus amigos que llegaron a consolarlo, que luego no empezaron a hacer un trabajo muy bueno, sino al contrario, en lugar de ser a alguien que le proporcionara consuelo, empezaron a atacarlo, ¿verdad? Empezaron a decirle, Job, reconoce que tú pecaste, reconoce que le has fallado a Dios, reconoce que Dios es bueno y que todo lo que te ha pasado es consecuencia de tu pecado. Pero entonces Job, en este capítulo empieza a hablar de un conocimiento que tenía Job. Digo, por algo Dios le dijo al diablo que no había nadie como Job en la tierra. Y dice, nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Esto se lo tuvo que haber revelado Dios. No es algo que él pudo haber conocido, porque estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Dice en el 14, aquí no está, dice el océano, aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Es decir, es un bien que no hay un precio para poder obtenerlo. No hay quien te lo venda, no hay quien lo haya obtenido aquí en la tierra al que le puedas ir a comprar sabiduría. Dice en el 16, vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice y el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. Y Job está diciendo aquí de las cosas más preciosas que había en su tiempo. Y esas cosas no sirven para comprar sabiduría. Y es porque no hay forma de adquirirla humanamente. No hay forma de que alguien se ponga a meditar y se ponga a estudiar y llegue a este punto. No, porque toda esa sabiduría de la que está hablando Job proviene de Dios. No proviene del hombre, no está escondida en algún lugar. Proviene de Dios. Continúa en el 18, dice, el coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso periódoto de Etiopía. Este es un material que se llama topacio, que también es una piedra preciosa. Es más valioso que el oro más puro. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde a los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo, con su vista aguda, pueden descubrir la sabiduría. Y es decir, que por métodos humanos, por más que ahorita que tenemos satélites que pueden estar viendo todo lo que pasa en la Tierra, en cualquier lugar, si estuviera escondida por algún lugar, ya la habríamos encontrado. Y lo que nos está diciendo aquí, hijo, es que eso no va a ser posible. No va a ser posible. Dice en el 22, la destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. En el 23 dice, únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría y Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberán soplar los vientos, cuánta lluvia debe de caer, hizo las leyes para la lluvia y trazó camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y le evaluó y la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que dice Dios a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Y lo hemos visto en otros pasajes, por ejemplo, en Proverbios 8:11. La mayoría están en Proverbios. Proverbios 8:11 nos dice,
pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella, perdón. Y esto que Job nos está mencionando aquí, nos invita a reflexionar en eso. ¿Realmente buscamos la sabiduría de Dios? ¿Realmente buscamos el conocimiento de Dios, el tener inteligencia? No solamente conocimiento, no solamente tener una capacidad grande de razonar las cosas naturales. Estamos hablando aquí ya de cosas sobrenaturales. Y esto, aunque es sobrenatural, nos ayuda a nuestra vida. Dice, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Dice, yo la sabiduría, estoy en el 12, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia, prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aun que el oro más puro, mi paga es mejor que la plata refinada. Entonces, aunque estos son dones espirituales, dones que no provienen directamente de Dios, tanto la sabiduría como la inteligencia, son cosas que nos ayudan a nuestro vivir cotidiano. Ayudan a que nosotros caminemos realmente siguiendo los pasos de Jesús. Entonces es algo que debemos de buscar, pero la única forma de encontrarlo es con Dios. No es solamente leer la Biblia y que leyendo la Biblia 3 o 4 veces ya vayamos a obtener sabiduría o entendimiento. No, porque eso viene de Dios. Sí tenemos que leer la Biblia, claro que tenemos que leerla, pero la sabiduría viene de Dios. El estar en comunión con Él, el decirle. Vamos al 4, a Proverbios 4, en el verso 7, del 7 al 9. Dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todos los demás, y todo lo demás que hagas, desarrolla un buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. Y eso obviamente no es para que andes presumiéndole a los demás, sino que al contrario, el ejemplo de la sabiduría lo podemos ver en Jesús. Toda la vida de Jesús es una muestra de sabiduría y de inteligencia, ¿ok? Y estuvo aquí viviendo en la tierra sujeto a todos los que a lo que estamos nosotros hoy en día. Y Él lo llevó a no pecar, a estar siempre en comunión con el Padre. Entonces es importante esto, que nosotros consideremos el decir, Dios, ayúdame a tener sabiduría, ayúdame a ser inteligente, porque como lo dice aquí en Job, el principio de la sabiduría, y de hecho también lo dice aquí en Proverbios, es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Las dos cosas son importantes para nosotros, para vivir en esta vida. ¿Y qué crees? Hay una muy buena noticia. Vamos a Santiago. Acompañen por favor a Santiago 1. A esto ya estamos casi al final del Nuevo Testamento. En el capítulo 1. Vamos a leer en el verso 5. Aquí esto es algo muy hermoso porque es Dios diciéndote, mira hijo, ¿qué tengo para ti? Dice así, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Fíjate, no les va a decir, ¿por qué me pides sabiduría? Bueno, te voy a dar ahí tantito. No, dice, está bien, pidámosela. Dice, y Él nos la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe es solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Ok? Dios nos va a dar sabiduría cuando se la pidamos y nos la va a dar en abundancia. Entonces vayamos a Él y seamos,
porque ya te diste cuenta que es algo que necesitamos para vivir bien. Necesitamos de esa sabiduría de Dios, necesitamos de esa inteligencia. No es suficiente la sabiduría, porque por ejemplo en el caso de Salomón, no había nadie tan sabio como él. ¿Y qué le pasó con todo y tanta sabiduría que tenía? Pecó, porque le faltó inteligencia. Son las dos cosas juntas. La sabiduría, que es el temor, el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, y la inteligencia, que es apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Y en nuestros tiempos, que es tan sutil todo esto que vemos, tanta información a la que tenemos acceso, es importante tener estas dos. Y lo bueno es que Dios nos lo da y nos lo da en abundancia. Dice, pidámosle a Dios, que Él no nos va a reprender por pedirla, y nos lo va a dar en abundancia. Nos lo va a dar en abundancia. Busquemos esa sabiduría de Dios, busquemos ese conocimiento de Dios, busquemos la inteligencia de Dios, porque ¿sabes qué? El conocimiento humano nos envanece. Si nada más tengo conocimiento humano, nos va a envanecer. Pero la sabiduría nos va a hacer como Jesús. La inteligencia nos va a hacer como Jesús. Y entonces nuestro propósito va a ser logrado. El propósito de que le mostremos aquí en la tierra, prediquemos el Evangelio, que vean a Jesús en nosotros, es precisamente por este medio. Que Dios nos llene de su sabiduría, de su inteligencia, para que nuestro caminar, al verlo las otras personas se den cuenta que no es nada más, no solamente es algo que decimos, sino es algo que vivimos. Son nuestras reacciones, son nuestras caras que hacemos en los momentos complicados. Es nuestra sonrisa, son las palabras amables. Es dar lo que hay en nuestro corazón. ¿Okay? Bueno, entonces terminamos hasta Job 28. Y me parece muy hermoso lo que dice Job. La sabiduría proviene de Dios. No está aquí en la tierra. No es algo que haya estado en la tierra. Es algo que proviene de Dios. Entonces vayamos con Él, porque Él está dispuesto, la ha dispuesto para nosotros, para darnos a manos llenas de esa sabiduría y de esa inteligencia. Bien, bueno, lo dejamos hasta aquí, nos vemos pronto. Espero que Dios te haya hablado y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.